Cada uno de nosotros tiene un ritmo que le pertenece, un tempo interior, una manera natural de avanzar, de descansar, de procesar las cosas y de recuperarse. Algunas personas piensan mejor por la mañana, en silencio, antes de que el mundo se haya puesto en marcha. Otras no despiertan de verdad hasta avanzado el día, o necesitan alternar largos periodos de concentración con largos periodos de nada. Algunas necesitan terminar lo que han empezado antes de pasar a otra cosa. Otras necesitan tener varias cosas abiertas a la vez o empiezan a asfixiarse. Este ritmo es una cadencia particular a la manera en que uno se relaciona con el mundo, se regenera, crea, y cuando se vive duraderamente fuera de él, algo se deshace, como una cuerda retorcida, demasiado tiempo en la misma dirección. Y la mayoría de nosotros lo ha vivido en algún momento, un periodo en que todo parecía fluir, en que la energía gastada nos volvía, en que el trabajo hecho parecía conectado a algo real. No necesariamente un periodo sin dificultades ni presión, pero un periodo en que la dificultad parecía proporcionada, en que se acababa el día cansado de una manera que tenía sentido. Tendemos a recordar esos periodos con una especie de nostalgia tranquila, sin siempre poder nombrar lo que los hacía diferentes. A menudo, mirando de cerca, lo que era diferente era simplemente esto. El ritmo de los días coincidía con el ritmo de la propia naturaleza. No perfectamente, rara vez lo es, pero lo suficientemente cerca como para no tener que gastar energía constante solo en mantener la apariencia de ser alguien que no se es. Esa brecha entre el propio ritmo natural y el que se está representando es donde reside el coste real. Y es invisible precisamente porque es constante. Lo que hace todo esto difícil es que el mundo tiene sus propios ritmos y en general no tiene ninguna razón para acomodarse a los nuestros. El trabajo impone sus cadencias, reuniones a horas fijas, plazos colectivos, la expectativa de disponibilidad constante, los tiempos de respuesta leídos como señal de compromiso. Las personas a nuestro alrededor tienen los suyos, rutinas compartidas, fines de semana sincronizados, vacaciones que se alinean, presencia esperada en ocasiones que no esperan. La sociedad en su conjunto funciona a una cierta frecuencia y esa frecuencia se ha acelerado considerablemente. Lo que llamamos productividad, eficiencia, rendimiento, todo eso presupone un ritmo implícito que nadie ha elegido realmente, pero que se espera que todos mantengan. Algunas personas lo mantienen porque el ritmo externo coincide más o menos con el interno. Estas personas tienen suerte, aunque no lo sepan. Para ellas, la energía exigida y la energía disponible se encuentran naturalmente. No hay una fricción permanente entre quienes son y lo que se les pide ser. Pero muchas otras sienten algo diferente, una especie de cansancio que atribuyen al estrés, al mal sueño, a las relaciones difíciles, al estado del mundo, sin nunca preguntarse realmente si el problema podría ser simplemente que llevan años viviendo en un tempo que no es el suyo. El Zhuangzi cuenta la historia de un nadador que Confucio observa en los rápidos de un río peligroso. Las corrientes son tan violentas que ni siquiera los peces pueden nadar allí. Y sin embargo, este hombre cruza, emerge del agua y camina por la orilla cantando. Confucio, asombrado, le pregunta cómo lo hace. El hombre responde: entro en el agua con los remolinos y salgo con las corrientes.
Sigo el movimiento del agua sin imponerle nada mío. Y cuando Confucio pregunta, ¿qué significa exactamente eso?, el hombre dice algo muy simple. Nací en tierra y me siento en casa en tierra. Eso es lo que ya era. Crecí en el agua y me siento en casa en el agua. Esa es mi naturaleza, ese es el modo de las cosas. Lo que me interesa de este pasaje es tanto lo que no dice como lo que dice. No dice que el nadador sea fuerte, o valiente, o entrenado. Dice que no se impone al agua, que sigue su movimiento sin añadir el suyo, y que esta capacidad está conectada a algo que conoce de sí mismo, lo que es, con lo que creció, donde se siente naturalmente en casa. Quiero hacer una distinción aquí, porque es fácil no captarla. Vivir al propio ritmo no significa vivir sin restricciones. No significa rechazar los horarios, ignorar las obligaciones o fingir que el mundo exterior no existe. Casi todo el mundo tiene restricciones reales: un trabajo, hijos, compromisos adquiridos con otras personas. Estos no desaparecen, ni necesariamente deberían. La pregunta es cómo habitamos esas restricciones, si nos sometemos a ellas traicionándonos completamente, o si encontramos dentro de ellas pequeños ajustes que permiten que nuestro ritmo natural respire un poco. Tomemos el ejemplo de una mujer que trabaja en un sector exigente, con días que empiezan temprano y no terminan temprano. No puede cambiar fundamentalmente el ritmo de su trabajo, pero puede notar que lo que más la restaura es una hora por la tarde, sola, sin conversaciones, sin pantallas, solo ella y algo que hace con las manos. Ese momento no necesita extenderse indefinidamente, solo necesita existir con la suficiente constancia como para convertirse en un hábito. No es una reorganización radical de su vida, pero es un pequeño espacio en que su ritmo propio puede existir, aunque sea brevemente. Y esa hora cambia la textura de todo lo demás. Lo que complica las cosas es que a menudo confundimos el cansancio ordinario con el agotamiento de vivir fuera de sincronía. El cansancio ordinario es real y tiene su propia sabiduría. Trabajamos, nos invertimos, nos estiramos más allá de lo cómodo y el cuerpo y la mente piden recuperarse. Este tipo de cansancio responde al descanso. Se duerme, se frena, se vuelve. No es amenazante. Forma parte del ciclo. El agotamiento de vivir fuera de sincronía es diferente. No responde realmente al descanso, porque no viene de demasiado esfuerzo, viene de una fricción permanente entre quién se es y quién se está fingiendo ser. Es el agotamiento de una superficie tranquila sobre profundidades agitadas. Se pueden dormir 8 horas y despertarse ya cansado. Se puede tener un buen fin de semana y volver el lunes con la sensación de que nada ha sido verdaderamente restaurado. Alguien me describió esto una vez como un jet lag permanente, pero respecto a uno mismo. El cuerpo está ahí, las acciones están ahí, los resultados están ahí, pero algo esencial está en otro lugar, o al menos no donde debería estar. El Wensi lo formula con precisión. Cuando las cosas externas no te turban interiormente, tu naturaleza encuentra lo que le conviene. Hay una naturaleza en nosotros y sabe lo que le conviene. Pero ese reconocimiento requiere suficiente silencio para hacerse oír. Y el silencio es precisamente lo que la presión externa tiende a llenar. Es difícil escuchar el propio ritmo cuando todo a nuestro alrededor exige más rápido, más visible. Cuando la velocidad se confunde con el valor. Cuando detenerse parece quedarse atrás.
Cuando tomarse tiempo para uno mismo requiere justificación, como si la legitimidad de un ritmo personal tuviera siempre que ser demostrada por su futura utilidad. Hay también algo más sutil en juego: la comparación. Observamos a las personas a nuestro alrededor que parecen sostener un cierto ritmo con facilidad, que responden rápido, producen mucho, parecen incansables. Y concluimos que así es simplemente como se hacen las cosas, que si no podemos mantener ese ritmo, nos faltan disciplina, ambición o simplemente energía. Lo que no vemos es que estas personas pueden tener un ritmo natural que coincide con lo que se les exige, o que también ellas llevan en silencio un agotamiento que no muestran. El problema con la comparación no es solo que sea injusta, es que mide la cosa equivocada. Cuando vemos a alguien sostener un ritmo que nos agota, estamos viendo su output. No estamos viendo su tiempo de recuperación, su coste silencioso, la particular configuración de su vida que hace posible ese ritmo para él. No estamos viendo lo que ha sacrificado para mantener la apariencia de facilidad, ni si lo que parece facilidad lo es realmente. Y desde luego, no estamos viendo su vida interior, si siente bajo la productividad, ese mismo zumbido bajo de algo que no acaba de ir bien. Hay también algo que vale la pena señalar sobre la particular crueldad de la visibilidad moderna. Ahora tenemos acceso a versiones curadas de los ritmos ajenos, sus rutinas matutinas, su output, su capacidad de estar en todas partes a la vez. Lo que estamos viendo es una actuación del ritmo, no el ritmo mismo, y medir nuestro interior con el exterior de otra persona es una comparación que solo puede hacernos sentir insuficientes. Algunas personas necesitan una ruptura para escuchar la señal, una baja, un viaje, una enfermedad, algo que fuerza una pausa del tempo habitual, y en esa pausa algo se revela con quieta claridad. Se dan cuenta de que funcionaban mejor cuando se tomaban el tiempo de caminar por la mañana, que pensaban con más claridad cuando ninguna reunión invadía el comienzo del día, que una sola noche no bastaba para reparar una semana intensa, que a veces se necesitaban 2 días completos para recuperarse de verdad. Son observaciones simples, no requieren grandes trastornos para ser honradas, pero sí requieren haber escuchado y haberles dado un poco de crédito. Hay otra dimensión que quiero abordar, que se nombra menos a menudo. El ritmo cambia. Lo que nos conviene a los 20 no necesariamente nos conviene a los 40. Lo que funcionaba durante un periodo de construcción intensa no funciona durante un periodo de consolidación. Lo que nos iba bien antes de una pérdida, un nacimiento, una enfermedad, no necesariamente nos va bien después. El ritmo no es un rasgo de carácter permanente. Es algo vivo que evoluciona con nosotros. Y uno de los errores más comunes es seguir operando según un ritmo obsoleto, porque fue eficaz en su momento, porque corresponde a una imagen de uno mismo, porque cambiarlo parece una derrota o una regresión. Un hombre que conocí había sido, durante años, alguien que prosperaba en la densidad. Amaba la sensación de tener varias cosas a la vez, el impulso de una vida plena. Y luego, gradualmente, sin poder atribuirlo a ningún evento específico, el ritmo mismo que antes le daba energía comenzó a agotarlo. Le llevó mucho tiempo reconocerlo, porque había construido una identidad alrededor de esa manera de ser. Ralentizar parecía una traición. Lo que acabó comprendiendo, no sin dificultad, era que sus valores no habían cambiado. Lo que había cambiado era lo que necesitaba, y resistirse a ese cambio no lo haría más fiel a quien era.
lo haría menos. Hay transiciones en la vida que alteran el ritmo de maneras particularmente claras, incluso cuando no se anticipan. La llegada de un hijo es una de ellas. Se sabe que cambiará las noches, los fines de semana, la logística práctica. Lo que se anticipa menos es cómo puede también desplazar algo más íntimo, la necesidad de silencio, la relación con el tiempo lento, la tolerancia al ruido y a la estimulación. Algunos padres descubren que necesitan mucho menos input externo que antes, que las noches animadas que antes disfrutaban ahora los agotan. No es una pérdida, es simplemente un ritmo que se ha reorganizado alrededor de una nueva realidad interior. El duelo es otro, aún menos predecible. Un hombre que encontré durante un periodo difícil me dijo algo que no he olvidado. Desde que murió mi madre no puedo trabajar a la misma velocidad. No porque esté constantemente triste, sino porque algo en mí necesita más espacio entre las cosas. Se reprochaba esta lentitud como una señal de debilidad. Lo que en realidad experimentaba era que su ritmo interior se había reorganizado alrededor de una pérdida y necesitaba tiempo para asentarse en una nueva cadencia. El taoísmo ha observado desde hace tiempo que la naturaleza no mantiene el mismo ritmo en cada estación. El invierno no es una versión más lenta y fallida del verano. Es una estación por derecho propio, con su propia lógica, su propia necesidad. Las raíces trabajan bajo tierra. Lo que el taoísmo señala, creo, es algo que la mayoría de nosotros intuye, pero le cuesta poner en práctica. Que hay una diferencia entre la vida que está ocurriendo y la vida que creemos que debería ocurrir. Entre el ritmo al que realmente estamos y el ritmo que creemos que debemos mantener. La mayor parte del sufrimiento en torno al ritmo no trata realmente del ritmo, trata del juicio que le superponemos. La convicción de que necesitar más tiempo nos hace más lentos, que necesitar más silencio nos hace más débiles, que atravesar un período de retirada significa que hemos perdido algo que quizás no recuperaremos. Pero el árbol en invierno no ha perdido su capacidad de florecer. Está haciendo otra cosa, algo necesario, algo de lo que depende la floración. La pregunta no es si uno está en un invierno o en un verano de su vida. La pregunta es si uno está dispuesto a dejar que la estación sea lo que es, en lugar de gastar toda su energía intentando que el invierno parezca verano. Esa disposición a estar donde uno realmente está en lugar de donde cree que debería estar es quizás la forma más silenciosa y más radical de autoconocimiento que existe. Reconocer que el propio ritmo ha cambiado es, por tanto, un acto de fidelidad a uno mismo, no a una imagen fija de quien se era, sino a quien se está convirtiendo. Significa aceptar que ciertos periodos llaman a la expansión y otros al repliegue, y que ambos movimientos tienen igual valor. Nada de esto trata de encontrar el ritmo perfecto y luego protegerlo para siempre. El ritmo no es un destino, es más bien una conversación que se tiene con uno mismo repetidamente a lo largo de una vida. Lo que pide no es una intuición única ni una reorganización dramática. Pide el hábito de hacer balance, de notar regularmente si la vida que se vive sigue encajando con la persona que uno es actualmente. ¿Y qué hace uno concretamente? A veces empieza con algunas preguntas, formuladas honestamente. ¿En qué momentos de la semana uno se siente verdaderamente presente, a gusto, sin fricción interior? ¿Y en qué momentos uno siente que está luchando contra sí mismo solo para avanzar? No es aleatorio.
dice algo sobre lo que le conviene a uno y lo que no. Cuando uno se siente agotado, es un cansancio que responde al descanso o uno que vuelve inalterado a pesar del descanso. Si es lo segundo, la respuesta puede no ser hacer menos, puede ser hacer de otra manera. Y finalmente, hay algo que uno hacía antes, una manera de organizar el tiempo, un espacio tranquilo, un hábito que parecía insignificante, que dejó de lado porque la vida se aceleró y cuya ausencia se siente sin haberla del todo nombrado. Aprender a escuchar el propio ritmo rara vez requiere una ruptura dramática. Suele empezar con algo mucho más pequeño: prestar atención a lo que se siente en el cuerpo en diferentes momentos del día. No analíticamente, no como una actuación, simplemente notando. ¿Hay una hora en que algo se relaja naturalmente? ¿Un momento en que el pensamiento viene más fácilmente? ¿En que la energía está simplemente ahí sin tener que ser convocada? Y por el otro lado, un momento en que todo parece más difícil de lo que debería, no porque la tarea sea compleja, sino porque uno simplemente no está ahí. Estas preguntas solo piden una atención honesta, una manera de observarse vivir con un poco más de curiosidad que de juicio. El nadador del Zhuangzi no combate el agua, no intenta cruzarla más rápido, ni convencerla de que se ralentice. Aprende a conocer sus movimientos y deja que los suyos encuentren su lugar dentro de ellos. Entra con los remolinos, sale con las corrientes. No es rendición, es una forma de inteligencia, quizás la más difícil de adquirir, porque requiere primero conocerse a uno mismo y no se puede ajustar lo que todavía no se ha aprendido a ver.